Muy buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Gonzalo Cervera y en la clase de hoy vamos a ver cinética química. La cinética es una rama de la química que estudia la velocidad de las reacciones. Para esto necesitamos ver los mecanismos de la reacción, es decir, de qué manera se producen estas reacciones y los factores que modifican la velocidad, como puede ser la temperatura o la concentración de reactivos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿para qué estudiar cinética química? Bueno, acá les traigo tres ejemplos. En los procesos industriales, muchas veces es necesario ver de qué manera podemos acelerar las reacciones, digamos, en los procesos en los cuales ocurre algún cambio químico. Es necesario ver de qué manera podemos acelerar las reacciones para que sean más rentables. Por otro lado, las reacciones biológicas necesitan producirse a una determinada velocidad. Y en el tercer caso, en el caso de la industria de los alimentos, nosotros para poder conservar los alimentos, lo que necesitamos hacer es que las reacciones que generan un deterioro en los alimentos sean lo más lentas posibles. Entonces vamos a tratar de modificar esas reacciones con ese objetivo. Por lo tanto, acá tenemos tres ejemplos en los cuales en uno tenemos el objetivo de acelerar las reacciones, en otro de hacerlas más lentas y en el otro de dejarlas como están. Bien, vamos a ver entonces de qué manera se estudia la velocidad de las reacciones. Vamos a poner para cualquier tipo de reacción, es decir, los reactivos generan los productos, vemos que se consumen los reactivos para generar los productos. Entonces, a medida que va disminuyendo la concentración molar de los reactivos, tiene que ir aumentando la concentración molar de los productos. Yo tomé acá un gráfico estimativo. Este gráfico podría haber sido una recta o una curva así como lo dibujé. Por lo tanto, nosotros podríamos estudiar la velocidad de la reacción midiendo la concentración de los reactivos, cómo va disminuyendo la concentración de los reactivos o cómo va aumentando la concentración de los productos. Entonces escribimos a modo de ejemplo una reacción en la que el reactivo A genera el producto B. Podemos ver acá, bueno, acá les muestro de qué manera disminuye la concentración de A medida que va aumentando la concentración de B. ¿Sí? Se consume A medida que se produce B, como habíamos visto recién. Entonces vamos a definir lo que sería la velocidad de A. Sería la velocidad a la cual se consume A. ¿A qué velocidad se consume? Bueno, calculo entonces la variación de la concentración de A respecto del tiempo. ¿Y a qué velocidad se genera B? Bueno, lo calculo como la variación de la concentración de B respecto del tiempo. Toda variación siempre la vamos a definir como final menos inicial. Por lo tanto, la variación de la concentración de A va a tener signo negativo. Esto va a hacer entonces que la velocidad de desaparición de A tenga signo negativo. Y la velocidad de aparición de B va a tener signo positivo porque la variación de B es positiva. Esta magnitud suele determinarse por vía experimental, midiendo la concentración de algún reactivo o de algún producto. ¿De qué manera lo vamos a medir? Bueno, dependiendo del tipo de reacción que sea. Si la reacción se produce en solución acuosa, tenemos dos métodos que son muy comunes. Uno es usar un conductímetro en el caso de que
lo que participe sean iones, o un espectrofotómetro si alguna de las sustancias en cuestión tiene una coloración. Por otro lado, si lo que participa son gases, podemos, o sea, si se genera o se consume algún gas, podemos utilizar un manómetro e ir siguiendo la presión en función del tiempo. A modo de ejemplo, vamos a poner la reacción del bromo, que reacciona con el ácido fórmico, para dar ácido bromhídrico y dióxido de carbono. En las soluciones acuosas de bromo, el bromo tiene una coloración café rojizo. En este caso, como el bromo es un reactivo, se va a ir consumiendo a medida que pasa el tiempo, entonces vamos a ir viendo cómo esa coloración café rojizo se va atenuando a medida que pasa el tiempo. Como los demás reactivos son incoloros, entonces podríamos medir con un espectrofotómetro la concentración molar de bromo en función del tiempo y luego con eso podemos calcular la velocidad de la reacción. Bueno, entonces vamos a tomar los datos de un experimento en el cual inicialmente se colocaron 0,0120 molar de bromo y luego de 50 segundos la concentración molar de bromo era de 0,0101 molar. Con estos datos entonces podemos calcular la velocidad de desaparición de bromo, por definición como vimos recién. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular la velocidad de desaparición de bromo como la variación de la concentración molar de bromo dividido la variación del tiempo. Entonces ponemos variación, como les dije, es concentración final menos concentración inicial. Esto dividido los 50 segundos que duró esta parte del experimento. Entonces me da acá que la velocidad de desaparición de bromo es de menos 3,80 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo. Acá tenemos que ver dos cosas importantes. En principio el signo negativo, ¿sí? Como es un reactivo, la velocidad para ese reactivo va a tener signo negativo. Y por otro lado las unidades. Siempre las unidades de la velocidad van a estar en molar sobre segundo. Ahora me gustaría determinar a qué velocidad desaparece el ácido fórmico, por ejemplo. A qué velocidad aparece el ácido bromhídrico y a qué velocidad aparece el dióxido de carbono. Entonces, en principio, vamos a ponerlo por definición, es decir, la velocidad de desaparición del ácido fórmico es la variación de la concentración molar del ácido fórmico en función del tiempo, la del ácido bromhídrico y la del dióxido de carbono. ¿Sí? Todas las expresiones son las mismas. Ahora, la concentración molar del ácido fórmico es difícil de medir. ¿Sí? Digamos, estas tres concentraciones son difíciles de medir. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a relacionarlas estequiométricamente. Acá podemos ver que por cada mol que se consume de bromo, tiene que consumirse también un mol de ácido fórmico. Por lo tanto, la velocidad de desaparición del bromo tiene que ser exactamente igual a la velocidad de desaparición del ácido fórmico. Luego podemos ver que el dióxido de carbono también tiene coeficiente estequiométrico 1. Por lo tanto, por cada mol de bromo que se consumió, se tiene que producir un mol de dióxido de carbono. Entonces, la velocidad de aparición del dióxido de carbono va a ser de más 3,80 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo. Pero ¿qué pasa con el ácido bromhídrico?
al tener un 2 de coeficiente estequiométrico, por cada mol de bromo que se consume, se generan 2 moles de ácido bromídrico. Por lo tanto, la velocidad de aparición del ácido bromídrico es el doble. Por lo tanto, va a ser de más 7,60 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo. ¿Sí? Vean que siempre las velocidades respecto de los productos son positivas y las velocidades respecto de los reactivos son negativas. Ahora, ¿cuál es la velocidad de la reacción? ¿Cuál de todas estas sería la velocidad de la reacción? Bueno, lo que se hace es igualar todas estas velocidades. ¿De qué manera? Bueno, en principio, la velocidad de la reacción la vamos a definir siempre con signo positivo. Entonces, si nosotros medimos la velocidad de algún reactivo, entonces le vamos a cambiar el signo. ¿Sí? Y por otro lado, como acá la velocidad del ácido, digamos, como el ácido bromídrico tenía un coeficiente estequiométrico 2, entonces tendríamos que dividir por 2 la velocidad del ácido bromídrico. Entonces, la velocidad de la reacción entonces se define como menos la velocidad de desaparición del bromo. También la podríamos definir como menos la velocidad de desaparición del ácido fórmico, o como la mitad de la velocidad de aparición del ácido bromídrico, o exactamente igual a la velocidad de aparición del dióxido de carbono. Esta expresión entonces es puntualmente para esta reacción que estudiamos en este ejemplo. Ahora, para generalizar, vamos a poner una reacción de A más B que da C más D. Las letras minúsculas serían los coeficientes estequiométricos y las letras mayúsculas serían la fórmula de cada uno de los reactivos y de los productos. Entonces, para cualquier reacción de A más B que da C más D, entonces la velocidad de la reacción la vamos a definir como, bueno, en principio la variación de la concentración en función del tiempo. Esto lo vamos a multiplicar por 1 sobre el coeficiente estequiométrico, y en el caso de que sean reactivos le ponemos un signo negativo adelante, y en el caso de que sean productos lo dejamos como está, es decir, le ponemos un signo positivo adelante. Esto nos va a dar que siempre la velocidad de la reacción tiene signo positivo, y lo podríamos calcular con cualquiera de los reactivos y los productos y nos tiene que dar exactamente el mismo valor. Bueno, por otro lado, vamos a ver lo que se llama la ecuación de velocidad o la ley experimental de velocidad. Las distintas investigaciones dieron que la velocidad de la reacción depende de la concentración de los reactivos. Entonces se propone una ecuación en la cual, bueno, la velocidad es igual a una constante multiplicada por la concentración de cada uno de los reactivos elevados a una cierta potencia. Estas potencias son denominadas órdenes parciales. X sería el orden parcial respecto de A e Y sería el orden parcial respecto de B, que nada tienen que ver con los coeficientes estequiométricos. Luego, si sumamos los órdenes parciales de todos los reactivos, nos da el orden global. Tanto la constante de velocidad como los órdenes parciales se determinan experimentalmente. La constante de velocidad solamente va a depender de la temperatura. La dependencia de la constante con respecto a la temperatura la vamos a ver en el próximo video.
por lo general los órdenes parciales, es decir, x e y, suelen ser números enteros y positivos. Lo más común es que tengan valores de 0, 1 o 2. Pueden existir algunos órdenes negativos, pueden existir órdenes fraccionarios, pero no es lo más común. Ahora, ¿qué indicaría que el orden con respecto a alguno de los reactivos sea 0? Vamos a analizar, por ejemplo, el x. ¿Qué indicaría que el x sea igual a 0? Bueno, cualquier número elevado a la 0 da 1. Entonces, al modificar la concentración molar de A, no estaría modificando la velocidad. Entonces, si un orden parcial es igual a 0, esto indica que la velocidad no depende de la concentración de ese reactivo. Si el orden parcial es 1, nos quedaría la concentración molar elevado a la 1. Esto indicaría que la velocidad es directamente proporcional a la concentración molar de A. Entonces, si duplico la concentración molar de A, tiene que duplicarse la velocidad. Y si triplico la concentración molar de A, tiene que triplicarse la velocidad. Ahora, ¿qué pasa si el orden parcial con respecto a A es 2? Bueno, esto indicaría que si yo duplico la concentración molar de A, tiene que cuadruplicarse la velocidad. Y si triplico la concentración molar de A, la velocidad tiene que multiplicarse por 9. Vale aclarar también que en algunas reacciones también puede influir la concentración de algún producto. Esto no es tan común, y menos para este nivel, pero bueno, en el caso de que la concentración del producto influya en la velocidad, entonces, bueno, pondríamos acá la concentración molar de ese producto elevado al orden parcial con respecto a ese producto. Bien, vamos con un ejemplo. Bueno, en este ejemplo vamos a ver cómo se determinan K, X e Y experimentalmente. En este ejemplo ponemos a reaccionar el cloruro de metilo con el agua para formar metanol y ácido clorhídrico, y cloruro de hidrógeno, porque es todo en fase gaseosa. Bien, todos estos experimentos se realizan a una cierta temperatura para que la constante de velocidad no se modifique. Por otro lado, la velocidad inicial, ¿qué es la velocidad inicial? Bueno, es la velocidad de la reacción, ni bien pongo en contacto los reactivos. Se mide esta velocidad en los primeros segundos de reacción. Entonces se realizan en este caso 3 experimentos, modificando siempre una sola variable. Entonces, veamos acá qué es lo que pasa. Entre el experimento 1 y el experimento 2, lo único que modificamos es la concentración molar de cloruro de metilo. Vean que duplicamos la concentración de cloruro de metilo y mantenemos la concentración de agua constante. ¿Y qué pasa con la velocidad? En este caso la velocidad se duplicó. Entonces yo estoy duplicando la concentración molar de cloruro de metilo y se duplica la velocidad, teniendo en cuenta que estoy manteniendo todo lo demás constante, es decir, que la constante de velocidad la mantengo y la concentración la mantengo. Lo único que estoy modificando es la concentración molar de cloruro de metilo. Entonces, esto quiere decir que
la velocidad es directamente proporcional a la concentración molar de cloruro de metilo. Por lo tanto, el X, el orden parcial con respecto al cloruro de metilo es 1. Bien, luego, si nosotros quisiéramos analizar el experimento 2 con el 3, sería muy difícil. ¿Por qué? Porque acá estoy disminuyendo la concentración de cloruro de metilo y aumentando la concentración de agua. Entonces es muy difícil llegar a una conclusión cuando yo modifico dos variables. En vez de comparar el experimento 2 con el 3, lo que me conviene hacer es comparar el experimento 1 con el experimento 3. Vean que acá mantengo constante la concentración de cloruro de metilo y duplico la concentración de agua. Entonces, dijimos que era toda la misma temperatura, por lo tanto la constante sigue como está. Mantengo constante la concentración de cloruro de metilo y lo único que hago es duplicar la concentración molar de agua. ¿Qué es lo que le pasa a la velocidad? Bueno, si vemos acá, la velocidad se cuadruplica. Entonces, al duplicar la concentración molar de agua, se cuadruplica la velocidad. Esto quiere decir entonces que el orden parcial con respecto al agua es 2. De esta manera entonces podemos reescribir la ecuación de velocidad que nosotros la habíamos escrito de forma general. De esta manera la podríamos reescribir de esta manera. Vamos a decir que la velocidad entonces es la constante de velocidad multiplicado por la concentración molar de cloruro de metilo elevado a la 1 por la concentración molar de agua elevado al cuadrado. Por último, me faltaría determinar cuál es el valor de la constante de velocidad. Entonces, en este caso, me olvidé de aclarar una cosa. Tenemos entonces los órdenes parciales y el orden global de la reacción sería 3. ¿Sí? Tenemos que sumar siempre los órdenes parciales. Orden global 3. Bien, y ahora sí decimos que para terminar de expresar la ecuación de velocidad o la ley experimental de velocidad, tendríamos que determinar el valor de la constante. En este caso entonces lo que podemos hacer es reemplazar los datos de alguno de los tres experimentos. Entonces, podríamos tomar todos los datos del experimento 1 o del experimento 2 o del experimento 3, el que ustedes elijan. En este caso yo elegí tomar los datos del experimento 1 y reemplazar. La velocidad es 2,83 molar sobre segundo. La concentración molar de cloruro de metilo es 0,250 molar y la concentración molar del agua es 0,250 molar. Despejamos, pasamos las concentraciones dividiendo y calculamos la constante que me dio 181 sobre molar cuadrado segundo. Si yo hubiera hecho esto con cualquiera de los tres experimentos, me tiene que dar el mismo resultado. Puede haber una pequeña variación porque, bueno, como esos datos son experimentales, puede llegar a haber una variación menor al 1%. Aclaro acá algo muy importante, es las unidades de la constante. Las unidades de la constante no salen de cualquier lado, salen de simplificar las unidades de esta expresión. Molar se puede simplificar con el molar de acá abajo, entonces me queda el segundo en el denominador
y también en el denominador molar al cuadrado. Entonces por eso las unidades de esta constante son 1 sobre molar al cuadrado segundo. Dependiendo del orden global de la reacción, van a ser las unidades de la constante, ¿sí? Por eso es tan importante poner bien las unidades. En este caso, como el orden global es 3, bueno, las unidades son estas. En un ejercicio de la guía, ustedes justamente tienen que determinar las unidades de la constante. Bueno, básicamente tienen que hacer esta simplificación. Por último, entonces, vamos a expresar para esta ecuación química, vamos a expresar la ecuación de velocidad poniendo el valor de la constante con sus unidades y la concentración de cada uno de los reactivos elevados a su orden parcial. Entonces quedaría 181, 1 sobre molar molar al cuadrado por segundo. Esto multiplicado por la concentración molar de cloruro de metilo elevado a la 1 por la concentración molar de agua elevado al cuadrado. Bueno chicos, espero que les sirva esta explicación. Cualquier duda nos van consultando. Saludos.